Pues, dele pues. Bueno, estamos 9 pacientes hoy. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué han hecho? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo va el asunto? Muy Bien, bien, sí, señor. gracias. Bueno, a ver, a mí me pasaron unas listas y entonces he encontrado, por ejemplo, que el primer grupo me aparece como grupo 8, los que pasaron los primeritos el jueves, como grupo 8. Perdón, doctor, muy buenas tardes. Ay. Buenas tardes, ¿cómo estás? Después, Bien. otro grupo en el que está Mayerly Cuesta, Alexander Díaz Ardila, pero resulta que en el listado unos son del grupo 7 y otros del grupo 6. Entonces, que me hago loco con esto que dice aquí grupo 8, grupo 7, grupo 6. Y entonces sigo, ¿no? Sí, doctor. Doctor, muy buenas tardes. Jairo Laverde, nuevamente monitor, dándole pereque. Sí, Jairo, cuéntame. Doctor, sí, doctor, lo que pasa es como le comenté ayer, no seguimos ese orden de esos listados porque hubo varios grupos que optaron por seguir de forma independiente. Entonces no se acogieron a los grupos de 10. Entonces yo rehice esos listados, ya mis compañeros ya tienen nuevamente asignado unos grupos. Fue un error mío haber dejado el tema de grupo 8 como grupo inicial, pero pues sí, efectivamente ese era el orden dado. Pues. Entonces yo le pido el favor, le presento excusas iniciales, comenzando que todo, y le puedo enviar ahorita el listado ya actualizado, ahí sí como es, como va a quedar, como quedó, definitivamente. Ah, bueno. Bueno, de todas maneras, pues yo estoy aquí haciendo mi borradorcito y entonces, a ver, Mayerly Cuesta, Buenas noches, doctor. la encuentro como Mayerly Viviana Cuesta Reina. ¿Qué pasó ayer, doctor? Alexander Ardila Díaz, Alexander ¿Pasó Ardila ayer? Díaz, Sara Echavarría Vallejo, Ayer. Valentina Bautista, esa es la que no encuentro en el listado. Ella también pasó ayer, mi doc. Sí, ella pasó ayer, pero entonces estoy contra lo que hice yo a mano, mirando aquí el listado. En el listado no veo a Valentina Bautista, a menos que ella tenga otro primer nombre distinto. ¿Valentina Bautista está ahí? Dayan Valentina, sí, señor. Ah, es Dayan. Dayan Valentina. Dayan, bueno, entonces vamos a buscarlo. Bautista Grijalva. Entonces hay que buscarlo por... Ah, Dayan Valentina. Si ve, es que yo lo tenía como Valentina y no es Valentina, es Dayan. Dayan Valentina Bautista. Ok. Sí, señor. Aquí. Shirley Jimena Belandia. Sí, señor. ¿Dónde está Shirley Jimena Belandia? Shirley Jimena Belandia Castillo. Juan Sebastián Gamba. Juan Sebastián Gamba Muñoz, sí señor. Belisario Hernández. Belisario. Él ya no es de ese grupo. Él ya no es de ese grupo. Pero ayer presentó examen. Entonces, pero Belisario Hernández, bueno. No, Doc. Él ingresó con ese grupo, pero él no pertenece a ese grupo. Él salió. Él estaba con Sandra Forero. Y aquí está Sandra Forero Amaya, sí. Entonces ellos dos, ¿qué? Tienen que presentar examen. Sí, sí, doctor, pero ellos entran con otro grupo. Creo que es con el siguiente que viene. Porque yo los tengo acá. A ver.
Juan Sebastián, Belisario Hernández, a ver. Belisario Hernández ya no está en el grupo 8, estaría en el grupo 7. Y Sandra Forero Amaya en el grupo Z también. Marlon González. Bueno, yo de todas Doctor, maneras. perdóneme, ese es el listado que yo le voy a pasar, doctor. Pero me lo vas a mandar ¿qué? ¿Al correo? Al correo, o si quiere le dejo este listado acá activo, doctor. Pero es que eso no se ve. Mientras tanto, No, no se ve nada. No, no veo nada. Nada, 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 nada. No, entonces sería, qué sé yo. Sería que me lo mandaras al correo, a ver. listo, ya se lo envío de una. Pero en letra grande. Listo, Ok. doctor, ya lo envío. Deme 2 segundos. Pero Bueno, este es el grupo que está acá, este es. bueno, tranquilo que yo estoy entonces es haciendo mi borrador primero y después Bueno, entonces ya señor. los busco en el listado. Bueno, Bueno, entonces señor. para hoy viernes 21, ¿quiénes presentan el examen? Buenas tardes, doctor. Habla Erika Realpe. Entonces Nosotros somos los, nosotros que, somos el grupo. los quiero ver en el tablero con la cara y el nombre debajo. Así, Nosotros somos ahí nos vemos, nosotros somos el grupo número 4. Mi grupo está pero, pero no has entendido lo que estoy diciendo, ¿cierto? ¿Qué dije? que quiere ver a todos con la cámara prendida y el nombre abajo. Y en grande, no como los estoy viendo ahora chiquiticos, que ni con lupa logro ver los nombres. Como presentamos anoche. ¿No es posible? Sí, buenas noches, doctor William Cifuentes. Gracias. Ahí sí, pues ahí salimos todos con los nombres. Yo desde acá, desde la pantalla, veo que todos mis compañeros tienen el nombre en la parte de abajo de la cámara activa. Pero esta, repito otra vez, yo no sé, te voy a hablar en francés o en inglés. Veo las caras, pero los nombres no los veo. Chiquititicos. ¿Por qué me cambiaron el formato? Bueno. No, ahí sí, muchachos, algunos de ustedes le pueden organizar ahí de pronto los nombres a ver si se ve. Como estábamos ayer anoche. Doctor, ahí sí se ve. A ver. El nombre mío, Julia Duy Maravilla Chilito. No, no veo nada. No. No, pero es que no sé entonces cómo se puede hacer grande el nombre. Tendríamos que apagar la ¿Y cámara para que se vea grande. por qué me cambiaron el formato? ¿Por qué anoche sí estábamos bien? Ahora sí, ¿no? Porque debe ser que las cámaras estaban apagadas, doctor, y ahí sí se ve grande los nombres. Pero cuando abrimos la cámara, se minimizan los nombres. Que ahora sí veo los nombres y veo las caras. Vista del hablante. Ah, ya, es que era en su computador, profe. Creo, ¿sí? No, Agrandarlo ahí, ¿no? No, ya los veo. Bueno, Vale, entonces, los que están ahí son los que van a presentar ahorita. Sí, doctor. Sí, doctor. Señor. De todas maneras, yo voy anotando aquí mi borrador porque eso es mejor. ¿Alguno de los compañeros puede de pronto abrir las diapositivas? Erika Realpe. Moya. Erika Realpe Moya. Pero que sí sean los nombres así, ¿no? Porque los que se perjudican son ustedes. Porque después entonces no aparece en los listados. No. Si me aparece Tola Martínez, pues bueno, yo califico Tola Martínez. Pero si allá en la universidad se llama María Victoria, la cosa cambia. Es que a mí me dicen Tola. O a mí me dicen Vicky.
Y entonces no me ponga Vicky porque yo le pongo la nota a Vicky y Vicky no aparece en la universidad. Y después vienen los reclamos, doctor, que usted no me puso nota que yo pasé con fulano y sutano. Y pregúntele a Nubia y pregúntele a Ernesto y verá que me saqué 5. Pero la que sacó 5 fue Vicky, no María Victoria, ¿ok? Consejo Bueno, para ustedes, ¿no? Bueno, entonces Julie Edubín Benavides, Chilito. Benavides. Benavides Chilito, doctor. Oiga, hace Chilito. unos 2, 3 años salió un egresado chilito. Un gordito, muy Sí, es querido. un familiar mío, lejano, pero familiar mío. Muy querido él, muy querido. Muy buena Sí, persona. los chilitos somos muy queridos, doctor. Somos del Cauca. Sería el único. Nubia Alonso García. William Cifuentes. Sí, señor, profesor. Buenas noches. William Cifuentes, sí, señor. William Cifuentes. Garzón. Gracias. Yailine, así es. Yailine Yajaira. Celini Yajaira Quintero. Sí, profe. Yailine Yajaira Quintero Rodríguez. Yajaira Quintero Rodríguez. Esos dos nombres, Yailine, Yajaira, ¿de dónde son? De la costa. ¿Qué parte? Pues mi papi es de Curumaní y de ahí él me puso Yajaira. Curumaní. ¿Y Yailine, tu mamá? Sí, y ese no sé. Yailine Yajaira. Olga Lucía Piedrahíta. Piedrahíta Villa. Villa Olga Lucía. Villa. Gracias, doctor. Ernesto Martínez Espinel. Bueno. Le dije a William Cifuentes, ¿ya lo puse? No, sí. Le dije a Patricia. Sí, señor, William Cifuentes. Sí, señor. Gracias. Buenas noches, doctor. Presente. Le dije a Patricia. Pantalla. Ay, no. Hola, ¿quién está molestando la pantalla? ¿Por qué no me dejan quieta la pantallita? Alguien que juegue con la nariz y me deje la pantalla quieta. Dije a Patricia, ¿dónde está? Aquí, doctor, presente. Le dije a Patricia Galvis Pinzón. Julie Edubín ya. Sí, Julie Edubín. Olga Patricia Villa, ya. Yailin Yajaira. Olga Lucía, doctor. Olga Lucía. Ernesto Martínez Espinel. ¿Quién me falta? No, ninguno, ¿no? Bueno. No. Ok. Bien, entonces, ¿quién empieza con el tema? Bueno, yo, profe Erika Realpe. ¿Quién es Nosotros yo? somos el grupo número 4. Yo, profe Erika Realpe. ¿Número 4? Somos el grupo número 4. Sí, señor. A ver, entonces si están. Bueno, eso me toca a mí constatar lo que usted con el listado. El listado que me pasaron, pues. Erika, a ver, Erika. Por ejemplo, en el número 4 no está usted, Erika. Entonces ya fue que el compañero lo que explicó, el monitor, que nos adelantó y nos pidió el favor y todo para adelantarnos porque nosotros éramos el número grupo 4. Entonces ya nos adelantó tal vez para el grupo número 3. Erika, perdón, es que creo que en los grupos que le mandó el monitor al doctor, nosotros somos el grupo 13, porque él le mandó fue
No. Los grupos de tributario. Y no hay Creo. grupo 13, grupo máximo 8. Ah, no. No, lo que explicó, lo que acaba de explicar Jairo, que le Somos explicó el grupo usted, 3. que es, ujú, Sí. pasamos a hacer el Oiga, grupo mire, 3 porque aquí encuentro a Erika Real Pemoya, está en el grupo 6. sí, ¿Por qué no me dijo al comienzo? porque se suponía que el monitor iba a comentarle eso desde el principio. Pero si estamos en Entonces, lo que estamos y no la encuentro. Dice, doctor, Profe, pues, profe, no se vaya a confundir, disculpe, interrumpo, Nubia Alonso. Lo que sucede es que Jairo, el Moni, él nos hizo el favor de acomodar el archivo el día de ayer y hoy volvió a compartir el archivo con los nuevos grupos. Creo que ese archivo su merced no lo tiene. Entonces, si a su merced le queda fácil hacer su borrador y luego cotejarlo con el archivo que le envió hoy Jairo, ese es el correcto, mi doctor. sí, voy a tener que hacer eso. Entonces, a ver, Nubia Alonso García. No, Nubia Alonso García ya. Bueno, entonces empezaba Erika. Bueno, sí, te oigo, profe, pues. teórico. Listo, te oigo. Bueno, profe, nosotros le vamos a hablar de lo que es el significado de fraude procesal, fundamentos legales del fraude procesal, características del fraude procesal, línea jurisprudencial, que son como los mismos 3 temas, delitos relacionados con fraude procesal, diferencias entre fraude procesal y estafa, conclusiones. Y todo eso me lo va a exponer usted en cuánto tiempo. Ese se lo vamos a exponer entre nosotros, pues entre todo el grupo. Todo el grupo. Bueno. Sí. Miren que Bueno, después yo lo voy a hablar, después de ustedes viene del otro grupo. A las 7 de la noche les corto. Sí, Bueno, arranque yo pues. le voy a hablar de lo que es el... Ok, profe. Yo le voy a hablar de lo que es el significado de fraude procesal. Bueno, una La definición. palabra fraude, la definición. La palabra fraude se relaciona con una acción que se opuesta a la honestidad y a la legitimidad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sí. El fraude hace referencia a toda acción contraria a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete, digamos, una conducta y haciendo parte del grupo de delitos que atenta contra la recta y eficaz administración de justicia. Dentro del fraude procesal, pues significa como la falsedad en una actuación judicial o administrativa. Para que sea conducta punible es necesario que quien pueda, digamos, engañar tenga el deber jurídico de decir la verdad o de presentar los hechos de una forma verídica. Bueno. El fraude procesal tiene por finalidad, digamos, engañar al juez en un procedimiento judicial. Bueno, entonces, a ver, Erika. Ya sigue mi compañera. Erika, no me lea más, Erika. Estáis puros lectores. Bueno. Ay, Dios mío. A ver, esa actividad, ¿cómo debe ser? Esa actividad se hace, pues, digamos, antijurídica. Pues sí, claro, tiene que ser antijurídica, porque si es jurídica es legal y el fraude procesal no es legal. Usted no me ha dicho nada. Está descubriendo que el agua moja, Erika. Pues, Sí, o sea, el fraude sí ve que son unas memoristas la berraca. No hizo sino leerme, no sé qué tiene ahí, y lo que hizo fue leerme. A mí no me interesa que me lean, porque digo, bueno, sí, la niña sabe leer. Sé que Erika sabe leer, pero entendió lo que leyó. Pero es que el fraude procesal se da, o sea, se da procesal o extraprocesalmente, doctor. Bueno, ok, Entonces, está como bien. la inducción. Intra o extra proceso. ¿Y cómo debe ser eso? Esa actividad que se da intra o extra proceso. ¿Cómo debe ser? Ejercida ¿cómo? Con dolo. De forma fraudulenta. Con dolo.
No me viene a la cabeza de hojas. Con dolo, Con dolo. con mala fe, en forma temeraria. ¿Para qué? ¿Para qué, Yailin Yajaira? Para inducir al error. Para inducir el error Al error. al juez. ¿Pero cómo? Y que ¿Cómo? ¿Cómo se induce en Con error? con falsos testimonios. No. A ver, Olga Lucía Piedradita, saque a estas dos niñas de ese enredo en que están. Doctor, para beneficio propio. No, señor. Ya dijimos que se llama fraude procesal. Esa actividad que puede ser uni, bi o plurilateral, ejercida intra o extra proceso, con dolo, con mala fe, en forma temeraria. ¿Para qué? ¿Para qué, Olga Lucía? Para determinar una sentencia equivocada. No, ya ustedes no hablen porque entre más hablen, se hunden más. Me refiero a Erika y Yailin. Olga Lucía. Sí, doctor. ¿Para qué? ¿Esa actividad es para qué? ¿Esta actividad es para qué? ¿El fraude procesal? Sí. Pura memoria, no hay berraquitas todas. ¿Qué memoria tan verdad? Miren, bótenme la grabadora, háganme el favor. Cuando hablen conmigo, la grabadora tírenla a la basura. Yo quiero ver el cerebro de ustedes, no la grabadora. ¿Para qué? ¿Para qué se hace todo eso? Para llevar a que el funcionario público cometa error. ¿Y Profe. cómo hace que el funcionario cometa error? Pues cometiendo el fraude, ya sea bien por testimonios, sea bien por documentos. A ver, Ligia Patricia Galvis. La quiero oír. Buenas noches, doctor. Buenas Pues noches. bueno, de lo que yo tengo, dice también que para producir efectos jurídicos sustanciales, ilícitos o ilegales, llevando al juez a incurrir en error. ¿Y cómo lo hace incurrir en error? Que es la pregunta que yo estoy haciendo. Erika, Yailin, Olga Lucía, y usted ahora es la cuarta alumna. Lo hace inducir en error al... A ver, inclusive el órgano, prueba más. ¿Cómo, Nubia? ¿De qué manera? Doctor, mediante pues en el ejercicio del proceso judicial mediante interrogatorio de parte, indagatoria. No. Doctor, cometiendo un delito. Híjoles, pues que el fraude procesal es un delito. Estamos descubriendo que el agua moja, Olga Lucía, por Dios. Cometiendo un delito. Si el fraude no fuera delito, pues cometiendo un delito, pues cometiendo el delito de fraude procesal. A ver, empiezo entonces por los señores. William Cifuente, ¿usted qué opina? Bien, pues yo tengo entendido que según el artículo 453, el fraude procesal es el que por cualquier medio fraudulento puede ser un sujeto activo en cualquiera de las dos partes en la litis del proceso, altere los elementos de prueba, ya que la alteración... A ver, eso es memoria. Altere los elementos de prueba. Dígame eso en otras palabras. Quite la grabadora. No tengo grabadora. Bóteme la grabadora. No, que el sujeto activo es el que puede ser de las dos partes. Las dos partes pueden ser el sujeto activo para poder alterar las pruebas. ¿Para qué? Para con dolo que tiene la persona hacer incurrir a un funcionario público o a un juez. ¿Cómo lo hace incurrir? A ver, Julie Edubín Benavides Chilito. Doctor, en otras palabras, pues es introducir información contraria a la verdad. Que lo puede hacer por intermedio de un documento, de un testimonio. Ahora sí. Ay, qué dicha, ya descanso. Se llama fraude procesal la actividad uni, bi, plurilateral ejercida intra o extra proceso con dolo o mala fe en forma temeraria para modificar,
alterar ilícitamente la verdad legal o formal del proceso. Eso es. Ahora, ¿con qué fin, Ernesto Martínez? Doctor, con el fin de que la autoridad administrativa o judicial produzca una sentencia o un resultado contrario a la verdad, ya que esta verdad fue alterada mediante una conducta dolosa empleando medios fraudulentos como son escritos o testigos falsos, no, disculpe, mediante versiones falsas de testigos o otro elemento que altere la verdad, doctor. Perfecto, para causar daño o perjuicio a otro, y puede ser con beneficio propio o con beneficio de un tercero. Ay, bendito sea mi Dios, por fin pudimos salir de la noción de fraude procesal. Personas que cometen el fraude, cualquiera de ustedes. Doctor, doctor, la puede cometer cualquiera de las partes. Cualquiera de las partes a un tercero. Cualquiera de las partes la pueden cometer los administradores de la justicia, lo puede cometer el abogado, el apoderado, la puede cometer un tercero. Un funcionario judicial. A ver, muy bien, muy bien. Entonces estoy entendiendo al grupo. Las propias partes, es decir, demandantes, codemandantes como demandados o codemandados. Me dijeron terceros, como cuáles, por ejemplo. Testigos, doctor. Como los testigos, como los peritos, doctor. Peritos. Terceros intervinientes. ¿Cuáles son los terceros intervinientes? Ustedes estudiaron una figura que se llama litis consortes. Pueden ser peritos. Litis consortes facultativos o necesarios. Ellos son los terceros. Todos los que tengan interés en el litis. Les estoy diciendo los terceros intervinientes. Litis consortes facultativos o necesarios. ¿Quiénes más? ¿Qué otros intervinientes? Ay, la grabadora. Peritos. La grabadora que la apagué y no me está funcionando. Doctor, testigos. Los intervinientes adhesivos. Los intervinientes ad excludendum. Lean a Azula Camacho. Él habla de excludendo. ¿Quién más? Al que se le ha denunciado el pleito, denuncia del pleito. Al llamado en garantía. El llamado ex oficio. Nominatio auctoris. En fin. Bueno. Bien, entonces personas que cometen el fraude procesal. Bueno, ahora sí, sigan con la exposición. Listo, doctor. En cuanto al fundamento, fundamento legal del fraude procesal, lo tenemos consignado en el artículo 453 del Código Penal, que pues igual el compañero William lo resuena hace un momento, el que por cualquier medio fraudulento induzca a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y modificado por la ley 890 del 2004. Pues igual, doctor, es este artículo es el que aplica la pena a las personas que cometen fraude procesal, y sabiendo que es un delito punible, las penas fueron aumentadas de acuerdo a la ley, precisamente por la misma razón. Bueno, la compañera, pero entonces quería hablar sobre los elementos del
Los elementos del delito del fraude procesal, doctor, para que haya fraude procesal, deben estar acompañados de 4 elementos, que es la acción que lleva a un servidor público a cometer un error, la intención y la voluntad de conseguir una resolución, sentencia o acto administrativo que sea contrario a la ley, la utilización de un medio que sea fraudulento. El medio anteriormente enunciado debe tener capacidad de hacer incurrir al servidor público en error, es decir, debe predicarse una relación de causalidad evidente entre la conducta del autor y el error del funcionario. También se habla de la tergiversación en el fraude procesal, doctor. La noción de la palabra tergiversar hace referencia a la modificación del sentido de la realidad sobre un hecho con el fin de que se interprete de manera incorrecta. Debido al uso de la tecnología, la verdad se tergiversa con mucha frecuencia. Cierto, eso es cierto. Listo, mi doctor. A ver, ¿los apoderados pueden incurrir en fraude procesal? Sí, señor, claro que sí. ¿De qué manera? Doctor, consiguiendo testigos falsos, doctor. Es una forma que suele suceder, es muy recurrente en este tipo de eventos de conseguir testigos falsos, documentos falsos también. A ver, y una conducta que asumen con mucha frecuencia nuestros abogados recién saliditos. Descuidan, abandonan el proceso. Abandonan el proceso, sí, señor. Eso es un acto culposo. Sí, señor. Y pueden ser denunciados por fraude procesal. Es correcto, sí, señor. Es que el abogado, y un consejo para ustedes, el abogado lo coge un poder, ya, el poder, listo, y mis honorarios, y le pagaron. Y a ver cuándo va a mirar el proceso, cuándo lo impulsa, cuándo se entera de las providencias del juez, cuándo pasa un memorialito. Entonces, el abogado cree que no está cometiendo ningún delito, sí se está metiendo hasta los tuétanos en el fraude procesal. ¿La concusión, doctor? Diga. ¿La concusión? No, simplemente es un acto culposo. El abogado que sin justa causa descuida, abandona el proceso, comete un acto culposo y culpa por negligencia. Y entonces admite, en los mandatarios, admite la modalidad culposa. Esas son conductas fraudulentas, así se entienden, conductas fraudulentas que ponen en práctica con cierta asiduidad los apoderados. Doctor, otra sería observaciones o afirmaciones inexactas con el ánimo de causar daño también. Claro que sí, también eso es. Alteración de pruebas también. Mucho, la alteración de pruebas. Bueno, bien, sigo oyendo todo eso que tienen en la grabadora ustedes. ¿Qué más? Doctor, buenas noches. Mire, dentro de la exposición que teníamos planteada después de mi compañera, tenía yo el tema de las características del fraude procesal. Entre esas encontramos, como usted ya lo había mencionado anteriormente, que es una forma de dolo o maniobra dolosa cuyo contenido puede de alguna manera, puede este alcance variar según el acto procesal. Volviendo a los actos procesales, decíamos que son los actos jurídicos realizados por la autoridad jurisdiccional, las partes o terceros, a través de las cuales el proceso se realiza y a través de eso se producen efectos directos e inmediatos en el desarrollo del proceso. Y al final de esto, para que aparezcan los fines particulares que persigue pues la sentencia, la demanda en este momento. Entre otras de las características tenemos que es una obra de las partes, o de un tercero, pero para, digámoslo así, de lo que yo he estado leyendo dice que una
cuando hay fraudes, como puede ser tanto el demandante, el demandado, y entre esos está el juez, que sería la figura de llegarse a cometer un fraude, sería entre las más difíciles de probar, ya que se supone que ese es el que lleva la dirección del proceso, y en el momento que tal vez se le pudiese comprobar, el juez podría cambiar a decir que las partes lo llevaron a que él incurriera en este delito de fraude procesal. También entre las características se dice que es un delito de conducta permanente, ya que en tanto la lesión al bien jurídica, esta se prolongará durante el tiempo que la autoridad se mantenga en el error. También entre las cosas que, digámoslo así, las características que tienen, dice que este se encuentra, o sea, finalmente materializado cuando el estado de ilicitud creado por la vía de error en el funcionario público deja de producir efectos, cuando realmente se descubre el fraude procesal dentro del proceso y, digámoslo así, consolidándose ya el proceso sería cuando la sentencia se da a favor de la persona que incurrió en el fraude procesal. Estaba leyendo también que un ejemplo podría ser el empleo de escrituras falsas, sí, presentadas a un sujeto agente en la Oficina de Instrumentos Públicos y que llevaron estos documentos a un proceso, los pasaron ante el juez y el juez cayó en este error, ya que todos los documentos estaban en orden para que finalmente le dieran a favor de esta persona la viabilidad bueno, de la sentencia. Doctor, bueno, ¿qué otra? A ver, es que el doctor Altamar a veces nos sale con unas preguntas que están aparentemente fuera de foco. A ver, pregunto al grupo. ¿Ustedes alguna vez estudiaron el principio del indubio pro reo? Sí, doctor. Sí, lo hemos escuchado, el indubio pro reo, doctor. Entonces, cuando existe la duda, cuando el juez, bien de conciencia o de derecho, no tiene un hilo conductor sólido que le permita en forma clara y precisa optar por la absolución o por la condena, en consideración de que existen hechos probados, respaldados por normas jurídicas que objetivamente y por sí mismas muestran que hay base legal tanto para condenar como para absolver. Entonces, aplíquenme sin indubio pro reo como el asunto. Doctor. Lo que hace el juez es inhibirse, ¿no? Si no tiene lo suficiente material para hacer la determinación, se inhibe. Doctor, el indubio pro reo. No, y les aconsejo que no dicten sentencias inhibitorias, porque si los nombraron una vez jueces, no los nombran por segunda vez. Odian los jueces que acuden a las sentencias inhibitorias. Ya veo que no es juez y ya tiene metido eso en la cabeza. Bote eso de la cabeza. Cuando sea juez, no produzca sentencia inhibitoria. Diga cualquier estupidez, pero produzca una sentencia. No sentencia inhibitoria. ¿Por qué? Porque la sentencia inhibitoria es reflejo de que no sé nada, que no tengo cómo resolver. Entonces me voy por una inhibitoria y no lo vuelven a nombrar juez. Ojo con eso. Bueno, entonces, si hay tanto para condenar como para absolver, ¿qué dice el indubio pro reo? Yo no sé si el Código de Procedimiento Penal, yo no sé si esto está por allá en el 216 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué piensan ustedes sobre pues, según la norma, dice... La norma de indubio pro reo dice que en el evento en que las pruebas no sean suficientes para condenar o ¿cómo es la otra palabra? Absolver. Absolver al procesado, se debe ir por el principio de la buena fe, entonces... De la favorabilidad. Favorabilidad, perdón. Sí, el principio de la favorabilidad.
O sea que se debe resolver en favor Claro. del procesado. El El procesado, sí, doctor. Sí, señor. ¿Sí? Y entonces se debe aplicar ¿qué? La presunción de inocencia. Presunción de inocencia. La indemnización de perjuicios, ¿no? Al demandar al Estado por haber... Se debe aplicar lo más benigno al procesado. Exacto. Lo más benigno al procesado. Bueno. Pero entonces esa duda que se le presenta al juez debe ser una duda seria, racional. La duda, más de ser racional, debe descansar en medios probatorios plenamente acreditados dentro del proceso. No toda duda debe estar plenamente acreditada. O sea que la duda debe ser racional, grave, digna de verosimilitud, de credibilidad. Debe referirse a la responsabilidad o la inocencia del procesado. Entonces, a ver, ¿son de recibo hechos accesorios? Hechos accesorios en un proceso, indirectos, no vinculados en esa relación de causalidad. No, tiene que nacer, fluir de hechos plenamente probados que lo demuestren. Entonces, la duda que dentro del expediente no tenga un respaldo probatorio objetivo no puede servir de túnel hacia la libertad. ¿Ok? Bueno. ¿Y estudiaron ustedes la doctrina más probable? Doctor, pues ahí continuamos con lo que ha dicho la jurisprudencia. Mi nombre es Julio Edwin Benavides Chilito, doctor del Grupo 4. Entonces, siguiendo pues con la posición nuestra, dice la jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia que el sujeto activo de esta conducta es indeterminado, es decir, que cualquier persona capaz de incurrir en este tipo de delitos sin importar la calidad. El fraude procesal puede producirse en trámite de naturaleza administrativa y judicial. Generalmente en la comisión de tipos de delito incurren conductas reprochables con el derecho penal, como es el falso testimonio, la utilización de documentos falsos y la falsedad personal. También dice la Corte, doctor, que para que se dé el fraude procesal deben existir el dolo. Bueno, háblenme de la y doctrina, voluntad. La doctrina más probable. A ver, les recuerdo para ver si la memoria les llega. El artículo 4 de la ley 169 de 1896 dispone 3 decisiones uniformes dadas por la Corte como tribunal de casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla. ¿Quiénes la pueden aplicar y quiénes no? ¿Qué jueces sí y qué jueces no? Eso no lo vieron ahora que estuvieron estudiando el fraude procesal. 3 decisiones. Doctor, pues, en este caso, yo tengo conocimiento de 2 SU que se hicieron revisiones de diferentes asuntos que llegaron allá para revisión y que se dan en cuanto el fraude procesal hay muchos abogados pues que han llegado hasta casación argumentando es la prescripción del delito. Entonces dice la Corte que este delito es un delito de mera conducta y que es un delito de ejecución permanente y que solamente se agota
hasta el último acto que produzca una decisión contraria a la verdad, doctor. Bueno, pero eso es respuesta de lo que yo pregunté. Eso lo tenía usted engatillado y se moría si no lo decía. Pero no, yo doctor, pregunté, eso no lo tenía engatillado, sino que me acordé ahora leyendo pues que de esas dos pero SU que son eso de a qué viene. unificación. Le estoy preguntando a la aplicación de la doctrina más probable. Y eso que usted hace es sofisma, distracción. Yo no caigo en eso, Julie. No. Ay, berracos. Ay, yo no sé, yo no los quiero ver litigando. Y como jueces, ¿qué tal? Pues. Si llegan a ser jueces y yo todavía arrastro las patas, me les meto en el juzgado para ver cómo están trabajando, cómo se están comportando. Pues, doctor, lo que es decir, que esta jurisprudencia que se ha mantenido sobre esta es la que se está manteniendo hasta ahora en respecto a esa situación que yo le estoy hablando, doctor, sobre la prescripción que muchos abogados alegan en casación sobre, sobre esta conducta punible. Sí, ese es fraude procesal también, claro, porque dejan prescribir y pues alegan la prescripción en casación, si es el caso. Bueno. Entonces no se acuerdan de la doctrina más probable. 3 decisiones uniformes dadas por la Corte como tribunal de casación sobre un mismo punto de derecho constituye doctrina probable. Y se dice, los jueces podrán aplicarla en casos análogos. Pero resulta que es que eso no se lo debe uno tragar así. Los jueces. Y yo me pregunto, ¿qué jueces? ¿Qué jueces están obligados a aplicarlo en casos análogos y cuáles no? ¿Los civiles? Doctor, los civiles. Los penales. En los penales no proceden. No. Miren, lo anterior significa que un juez o tribunal de la República, distinto a la Corte y al Consejo de Estado, no está obligado a acoger en sus fallos la doctrina más probable sentada por la Corte. ¿Por qué? Porque es que el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 preceptúa que queda a opción de los jueces aplicarla a casos análogos. El artículo tiene la siguiente expresión: los jueces podrán aplicarla en casos análogos, refiriéndose a la doctrina probable. Los jueces. Entonces los jueces no están, pero la Corte, el Consejo de Estado, sí está obligado. A ver, ¿qué se les quedó entre el tintero? Por tratar. Sigue, Ernesto. Siga y se sienta, Ernesto. Póngase cómodo. Pues bueno, continuando con lo que estaba diciendo el compañero Yolidwin Benavides Chito sobre la línea jurisprudencial, algo que se pronuncia la Corte Suprema de Justicia de las últimas jurisprudencias que ha sacado la Corte Suprema de Justicia respecto al fraude procesal, es que la conducta engañosa pues esté provista de dolo, como se había dicho anteriormente. Sí. Para que, y esta conducta lleve a inducir al servidor público o a la autoridad administrativa en un error. Ese es el propósito de que la sentencia vaya en contravía de la verdad, o el acto administrativo o la sentencia judicial. Igualmente, el propósito buscado pues, por el sujeto activo es cambiar, es alterar la verdad, con el fin de pues, que el proceso... para acreditar en el proceso una verdad distinta de la real. Una verdad totalmente opuesta a la real.
Esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal el 18 de julio del 2008, doctor. Bueno, Igualmente, entonces espere, pare ahí, cálmese, Bertarrón. Entonces, dentro del objeto del fraude procesal está, usted ya lo dijo, a ver, vaya conmigo, alterar, modificar, cambiar la verdad ontológica, que no hemos hablado de la verdad ontológica, para acreditar dentro del proceso una verdad distinta a la real. Sí, señor. ¿Ok? Entonces, como cuando se declara qué hechos se tienen como ciertos o verdaderos y cuáles son falsos, y con base en ello se aceptan o se rechazan las pretensiones. Ese es el objeto del fraude procesal. O también para que coincida la verdad judicial declarada en el fallo con la verdad real, alterando, falsificando pruebas. ¿Sí? Entonces, porque es que sucede muchas veces que hay una parte que no es culpable, pero carece de medios probatorios idóneos para acreditar la verdad real. Y entonces, ¿qué hace? Una estupidez. Acude a la alteración, a la falsificación o aporte de pruebas falsas para demostrar una posible verdad ontológica. Ese es el objeto. A ver, ¿y cuál sería el fin del fraude procesal? El fin del fraude procesal es hacer incurrir en error a la autoridad administrativa o judicial para que mediante una sentencia salga al favor del demandante o del sujeto activo, que en este caso es el que mediante la conducta emplea estos medios fraudulentos para sacar un beneficio a su favor. Exactamente. El acto administrativo entonces el fin del acto procesal es ocasionar un daño, un perjuicio a la contraparte, a un tercero. ¿En beneficio de quién? Del defraudador. Del defraudador o del sujeto activo. Ese es el fin del fraude procesal. Sí, señor. Bien. Bueno. Como con tirabuzón, pero más o menos, ¿no? En este primer examen, yo ayudo, ¿no? Pero en el otro examen sí, no voy a ayudar. Entonces, los echo afuera a todos con un 4. ¿Ok? Bueno, doctor, buenas noches, muchas gracias. Aunque no escuché a Yajaira Quintero Rodríguez, no la oí mucho. Erika Real. ¿Sí? Es que no hemos terminado, doctor. Por ejemplo, faltan los delitos relacionados con el fraude procesal en Colombia. Pero es que ustedes no se pueden gastar 2 horas. Ahí ustedes son como 85. Y hasta ahora van 2 grupos. Ahora tiene que venir otro grupo. ¿Estamos? Sí, doctor, es correcto. Doctor, muchas gracias, muy amable. Ustedes se metieron y se olvidaron que había más gente para presentar examen. Bueno, chao. Hasta luego. Gracias. Chao, doctor, buenas noches. Jairo Laverde, a ver qué grupo sigue. En lo proyecto. Doctor, aquí está en pantalla. Ah, bueno. Ernesto Martínez. Te lo dejo ahí quietico mientras tanto. Ernesto Martínez Espinel. A ver si está. Ay, espere, Doc, ese es del otro grupo. Esos serían. Ahí. A ver, del cuarto. Del cuarto grupo, a ver. Ahí se lo señalé en anaranjado. Ese. Es el cuarto grupo. Carol Edith Dueñas. No está en el listado que usted me pasó. No es. Está por otro lado. Bueno, pues me toca.
Carol. Edith. Dueñas. Escobar. Belisario Hernández. Belisario Hernández. Sandra Forero. Buenas noches, doctor. Carlos Dueñas. Doctor. Sandra Forero. Amaya. Claudia Hernández. Claudia Hernández Vega. Jairo Humberto Domínguez. Jairo Humberto Domínguez. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Jairo Humberto Domínguez. Fabián Alexander Suárez. Doctor, ¿cómo voy? Fabián Alexander Suárez. Samira Viviana. Buenas noches, doctor. Samira. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Samira Viviana. Aguilar Pinzón. Julio Alberto Pacalagua. Buenas noches, doctor. Julio Alberto Pacalagua. Nini Johanna Ramírez. Buenas noches, doctor. Tiene el nombre de reina, Nini Johanna. Sí, señor, del 80. ¿Cierto que sí? Nini Johanna Ramírez. ¿La reina o la estudiante? Las dos. Uy. Porque es ya una, me callo. Es una estudiante que es toda una reina, o una reina que es una estudiante. Nini Johanna Ramírez Galvis. Andrea Catalina. ¿Puede llegar, Cata? Andrea Catalina Espinel. Espinel Beltrán. Ok. Entonces. Qué pena, doctor. Sí, yo creo que ya me había llamado y no alcancé a contestar porque estaba conectándome, Claudia Hernández. No estoy llamando a listas, sino que estoy pasando de un listado, que los nombres de un listado lo estoy pasando aquí a mi cuaderno, a mi borrador. Entonces ahora sí, Carol Edith Dueñas Escobar. Doctor, buenas noches. Ahora sí quiero verlos en... Eso sí. Carol Edith Dueñas, ¿dónde está Carol Edith Dueñas? Presente, doctor, buenas noches. ¿Dónde estás? Que no te veo. Acá, doc. Carol Dueñas, bueno. Belisario Hernández. Belisario Hernández. No veo a don Belisario. Belisario Hernández, sí. La figura, muy elegante, con un... Belisario Hernández, aquí presente, doctor. Eso, pero a ver qué... Belisario Hernández. Sandra Forero Amaya. ¿En la universidad no hay una profesora Sandra Forero? Creo. No sé, pero si la presidenta Claudia Hernández Vega, ¿dónde Claudia Hernández? Claudia Janet Hernández Vega. Jairo Humberto Domínguez. Estaba por aquí ahorita, se me desapareció. Jairo Humberto Domínguez. No veo a Jairo Humberto Domínguez. Se estaba conectando, doctor, permítame. Fabián Alexander Suárez. Buenas noches, doctor. Presente. Arriba Fabián Suárez, sí, señor. Samira
Viviana Aguilar Pinzón. Presente, doctor. Samira Presente. Aguilar, la primera. Julio Alberto Pacalagua. Buenas noches, doctor. ¿Para qué el agua? ¿Para qué el agua? Nini Johanna la reina, Nini Johanna Ramírez Galvi. ¿Dónde está Nini Johanna? Profe, aquí. Eso, Nini Johanna Ramírez Galvis. Oiga, y tiene un pelo precioso usted por lo que veo. Es pelo largo, ¿cierto? Pelo largo, bonito, bonito. Ah, yo soy profesor, pero también tengo ojos de hombre, yo miro. Andrea Catalina Espinel. Andrea Catalina Espinel. ¿Dónde se está conectando, doctor? Acaba de escribir que se está conectando. Bueno, ok, perfecto. Bien. Entonces, ¿quién arranca? Jairo Gianfrano. Dueñas, doctor. Jairo Domínguez, a ver si tengo aquí a Jairo. Doctor, buenas noches. Jairo Humberto Domínguez, sí. ¿Quién arranca? No sé si les parece, compañeros. Carol Dueñas. Hola, doctor, buenas noches. Es que estoy muy que el internet en el estudio no me coge. ¿Quién va a empezar a exponer? Carol Dueñas. Carol Dueñas, doctor, buenas noches. Ah, bueno, Carol Edith Dueñas Escobar. Listo, Carol. Somos Gracias, todo doctor. oídos, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues inicialmente... Lo primero, ¿qué es el fraude procesal? Una definición tuya, a ver qué es. Listo, doctor. Es la definición pues que yo tengo así como definida, consiste en manipular las pruebas con el objeto de hacer incumplir al juez en un error. Tiene que existir dolo pues para que exista el fraude procesal. Perfecto. Y entonces... Quiero complementarlo a la definición de Carito, doctor. Dígame. Quiero complementar la definición de Carito sobre fraude procesal. Belisario, bueno, perfecto. Sí, doctor. Y Gracias, tiene que ver con lo que usted nos dijo, doctor, que era una actividad uniplurilateral. Eso. Es decir, entre el proceso, dentro del proceso o fuera del proceso. Exactamente. Dolo, mala fe. Perfecto. De forma temeraria, dijo el doctor. Sí, señor. Para modificar o alterar lícitamente la verdad legal. Exactamente. A fin, claro, de causar daño, doctor. Eso es, ese sí es. Eso, ahora sí doctor, tenemos... Doctor, y también quisiera intervenir, qué pena. Este grupo es Y una también... chispa de todos. Claudia Janet Hernández. Sí, doctor. A ver, pues Claudia. que no solamente con la decisión que tenga el juez, sino que también es contra resolución o acto administrativo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, no solamente es todo contra decisiones públicas o que evitan funcionarios públicos. Eso, perfecto. Doctor Sandra Forero, ¿me permite continuar? Aportando a la... Sí, listo, Sandra. Sigue a ver. Yo recuerdo que también el doctor nos hablaba de qué personas podían llegar a cometer el fraude. Entonces yo recuerdo que el doctor nos hablaba que podían ser sujetos activos y sujetos pasivos que puedan cometer el fraude. Y que en estos podían intervenir las propias partes, que Sí. podían estar los demandantes, los codemandantes, las partes demandadas. También nos hablaba del común. Sandra, Durori. pueden intervenir lo que se llaman los terceros Los intervinientes. terceros y los intervinientes incidentales, los no interesados no intervinientes y los terceros, doctor, como acaba de decir, y también los... Entre esos terceros intervinientes, ¿cómo se llaman esos terceros intervinientes? El litis consorcio. Litis consorte, sí. ¿Qué Como más? los litis consorcio que son llamados en garantía, en exposición, que son los interesados intervinientes y el interesado no interviniente. Bueno, bien. Bien. ¿Se quedó ahí o sigue otro? Doctor, ya para dar una última opinión, el fraude... ¿Aló, me escucha? Listo, ya, la última opinión. Ya, el fraude procesal... Pues, ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Es a Fabián Suárez, doctor. A ver, me aparecen... ¿Sí? Pequeñitos, déjame ver. En la parte alta dijo el doctor que me había visto hace un rato.
A ver, Carlos Dueñas, Fabián Suárez, ya. Sí, Ok. señor. Entonces, le iba a decir, el fraude procesal va enfocado a dirigir al error, a inducir al error, en este caso al juez, para que dicte pues erróneamente Exacto. su dictamen. Para cerrar pues la parte de mis compañeros que ya prácticamente... Bueno, bien. Ok. Doctor, y también puede hacer daños de intereses económicos para alguna de las partes. También el fraude procesal. Está hablando Samira. Sí, señor. Bueno. Catalina Espinel. ¿Qué sigue? Abre el micrófono. Buenas noches, profe. Sí, básicamente es inducir al error al juez para obtener un beneficio. Es necesario que el sujeto acuda como tal al dolo, a pesar de que sabe que esos hechos van a producir un efecto en beneficio, sabiendo que está obrando con falsos testimonios o alteración como tal en las pruebas o hacer parecer los hechos de un diferente acontecer. Ok. ¿Quién sigue exponiendo? No, y este fraude procesal incurrirá en una prisión de 1 a 5 años, mío. Bueno, sí, Bueno. Complementando, doctor, discúlpeme, Jairo Domínguez. Jairo Domínguez, sí, cuéntame, Jairo. Te oigo. Gracias, doctor. ¿Qué pasó? Complementando lo que indica el compañero, este fraude procesal se va a probar el dolo en el cual indica pues que este fraude procesal acarreará una sanción de 1 a 3 años de cárcel y es un delito Jairo, te excarcelable. estoy oyendo mal. Muy mal con tu micrófono, no sé qué. ¿Me escuchas ahí mejor? Robótico. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahora está mejor ahí. Es decir, está menos peor. Bueno, doctor, le comentaba, demostrado el dolo frente a este fraude procesal, lo tipifica el Código Penal en el artículo 453, en el cual dosifica la pena de un término de 1 a 3 años y lo convierte en un delito excarcelable. Doctor, ¿puedo complementar? Sandra Forero. Sí. Sí, Sandra. recuerdo también con respecto al dolo, el profesor nos hablaba de que el fraude procesal emitía esta modalidad de la que estamos hablando que es culposa, y que recuerdo muy bien que era dolosa o intencional cuando el engaño se realizaba con la plena conciencia y se ejecutaba los actos. Quiero oír otras voces, a ti te he oído mucho, Sandra. Te le fascina. Ay, doctor, es que el tema estaba fascinante. A usted le fascina hablar. A ver, yo quiero oír otras voces como Nini Johanna, como Claudia Janet. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál es el objeto del fraude procesal? Doctor. Claudia Hernández, doctor. Pues el fraude procesal tiene como objeto hacer que la autoridad judicial o autoridad pública incurra en error. Ese es su objeto principal. Pero ¿y cómo incurre en error? ¿O cómo lo hacen incurrir en error al juez? Falsificando pruebas, falsos testimonios. ¿Y con eso qué obtiene usted? ¿Con eso qué se obtiene? Una decisión contraria a derecho, doctor. Sí, una decisión en contrario. Bueno. Que no vaya conforme a la ley. Sí, pero ¿qué es en el fondo? ¿Qué es lo que se busca? Doctor Belisario, pues en fin es alterar, modificar. Un beneficio personal, doctor. El beneficio de la persona que hace incurrir al administrador de justicia. No, ninguno. A ver, Nini Johanna Ramírez, ¿cuál es ese objeto? El objeto de ganar el pleito, doctor, o sea, conseguir un beneficio. No. Pues sí, pero... Doctor, en la búsqueda de la verdad ontológica, de lo que usted nos hablaba, que había una verdad ontológica. Sandra Forero, tú hablas mucho, demasiado, dele la oportunidad. Mire, Catalina no ha hablado,
Ginny Johanna no ha hablado. Pues básicamente uno lo que se busca es, digamos, establecer cómo sucedieron los hechos. Y lo que quieren es alterar como tal, o sea, tener la decisión en beneficio. A ver, espere, pura memoria, ahí déjeme la memoria a un lado. Póngame a trabajar el cerebro. Sí, profe. ¿Cambiar qué? ¿Modificar qué? Los hechos. Uno está, lo que busca el sujeto es alterar los hechos y obteniendo exacto, con una falta. ¿Alguien puede corregirle a Catalina? ¿Alterar qué? Las pruebas. La verdad. Una falsa motivación. Eso. La verdad. Eso. ¿Quién dijo la verdad? Todos. Todos. Bueno. Todos somos un equipo, un gran equipo. Alterar. Alterar, modificar, cambiar la verdad ontológica para acreditar dentro del proceso una verdad distinta a la real. Entonces, con base en eso, es que el juez va a decir qué hechos los tiene como ciertos o verdaderos y cuáles son falsos, y entonces acepta o rechaza las pretensiones. Ese es el fraude procesal. A ver, un fraude procesal que comete la inmensa mayoría de los abogaditos recién egresados y que creen que con ellos no hacen absolutamente nada. Inmediatamente les dan el poder. ¿Y qué pasa? El delito de colisión, doctor. ¿Colusión? Sí, eso es cierto. Eso es un delito muy... Pero hay otros que sin llegar a la colusión se meten en el fraude procesal. ¿Creen que no? Cuando omiten. Cuando conducen a falso testimonio, doctor. No. Cuando omiten una palabra, Alterando los hechos. Les dan el poder. ¿Y qué pasa con mucho abogadito? ¿Qué? No hacen nada. Eso. No hacen nada. Eso. La omisión se duermen, no hacen nada, se quedan quietos. De la administración de al proceso. No impulsan el proceso y creen que eso está divino. Y el cliente le pregunta, bueno, ¿y cómo estamos? No, ahí vamos. Entonces sabe que el juez se demora. Se ha pronunciado el despacho. Eso. Y luego dicen que los juzgados son los lentos. Exactamente. Ahí es donde se presenta el delito de colusión. Ahí, no, colusión, no. No, porque es el que abandona. No. Entonces, si yo no impulso un proceso, cometí el delito de colusión. Uy, Sandra, no me vuelva a hablar, no me hable más. No me hable más. Confundí. Entonces, ese abogado que recibe el poder y que no lo mueve, que lo deja ahí quietecito, él cree que con él no pasa nada. A él le pueden meter un disciplinario, le pueden meter un denuncio por fraude procesal. Ese es un delito que comete mucho abogado. Bueno, ¿quién más? Entonces, doctor, ya sabemos cuál es el objeto y cuál es el fin. El fin del fraude procesal. Hacer inducir al empleado o al administrador de justicia a una decisión errónea para obtener una sentencia en curso o una sentencia a favor de la persona que con dolo ejecuta ese fraude procesal. Sí, señor, ese es el fin del fraude procesal. Es ocasionar un daño, un perjuicio a la contraparte, a un tercero. ¿Para qué? Para el beneficio del defraudador o beneficio de un tercero. No. Entonces, pero un momentico. El fraude procesal, que me estoy acordando en este momento, se caracteriza y tipifica por su resultado nocivo. ¿Qué pasa si no hay resultado nocivo? Si no hay un resultado en perjuicio de una parte de un tercero. Entonces, el fraude. Ahí no se puede indicar responsabilidad, doctor. El fraude resultará inocuo, porque no ha producido efectos dañosos, doctor. Exacto. Ahí te dejo hablar ahí porque estás diciendo algo bien.
el fraude resultará inocuo, ineficaz. Y como no ha producido efectos dañosos, pues no será sancionable. Entonces, tiene que producir resultados nocivos. ¿Y cabría la tentativa fraudulenta? No, señora, hasta que se haya consumado y haya producido el efecto de los daños. Bueno, bien. Sí, si no fue eficaz, no aplicaría. Bueno, ok, sigamos. Yo los oigo, que están doctor, interesantes, pero Sandra, déjeme hablar a los demás. Soy yo, Sandra. Bueno. Doctor, otro fraude procesal puede ser la dilatación del proceso. El doctor hablaba que negar los hechos. Sí, señor, sí, señor. Como cuando yo me negué a interponer el recurso de apelación contra una sentencia en contra que habían proferido contra una entidad en la cual yo era el vicepresidente jurídico, y entonces se dictó la sentencia y yo no interpuse ningún recurso. ¿Por qué? Porque eso de apelar por apelar, ese es fraude procesal. Entonces yo no interpuse el recurso de apelación, porque si yo interpongo el recurso de apelación, no tengo pruebas para segunda instancia, y viene la condena en segunda instancia. Entonces hubiera sido peor. Y entonces eso fue lo que yo le dije al magistrado. Me dijo, oiga, muy bien, lo tiene usted muy claro. Dije, claro, yo incurro en un fraude. Es que yo no estoy obligado a interponer todos los recursos. Eso es potestativo de ustedes cuando sean abogados. Si usted considera que tiene cómo sustentar el recurso de apelación, preséntelo. Si no, no lo haga. ¿Por qué? Porque los clavan en costas de segunda instancia. Entonces eso es peor. Y que la entidad lo estaba obligando al doctor a apelar obligatoriamente, y que no debería ser así. Sí, exacto, ¿no? Y un funcionario encarnizado conmigo, por eso me metió el disciplinario. Y después entonces vino mi rebote de pelota y ahí sí, clavatus est. Salió avante, sí, señor. Doctor, es como otro tipo de dilatación que generan los abogados, son los incidentes de nulidad, los cuales no llevan ningún tipo de fundamento, pero desafortunadamente cuando ya llegan a los despachos, esos incidentes deben ser resueltos. Claro. Y pues como lo sabemos, eso es un cuaderno aparte y lleva las mismas o incluso más formalidades que los mismos recursos, porque esos incidentes de nulidad también deben ser fallados de fondo. Y cuando no son fallados de fondo y no están conformes, se interponen los recursos de ley conforme a esos incidentes. Sí, es que eso es... Dilatar el proceso. Exactamente, eso es dilatar el proceso. Eso es fraude procesal. Y así hay mucho abogado. Reposición, apelación, reposición, apelación. Y de ahí no sale. Y lo que usted dice, y cuando no, entonces se inventan un incidente y proponen un incidente, ¿no? Por ejemplo, había uno que paralizaba el incidente de regulación de honorarios, señor juez. Yo no puedo seguir porque no me han pagado honorarios. Entonces tenga la bondad, señale peritos para que me designen mis honorarios. Entonces, pero ese lo revocó el Código General del Proceso, ¿no? Ese incidente trancaba el proceso. El juez no podía resolver nada más, tenía que inmediatamente resolver el incidente para que le pagaran los honorarios al abogado. Eso lo hacían mucho porque querían hacer, es que, ay Dios mío, abogados. Es como otro tipo de dilatación o de fraude, por así decirlo, son los procesos o las entregas o los secuestros, diligencias, en los cuales el juez debe desplazarse y automáticamente el día que tienen la diligencia o la inspección, ese día llega una tutela en contra del proceso. Y hasta que no se falle la tutela, no se puede resolver, no puede ir. Exactamente, así es. Eso pasa mucho.
Y esto congestiona la parte administrativa de justicia, amigo. Entonces, por eso es que hay muchos procesos que también, así como dice Jairito, que se dilatan, que se demoran por todas esas. Sí. Sí, doctor, también como los fraudes procesales por los intervinientes. Sí. Estos fácilmente pueden realizar la suspensión, solicitando gran número de pruebas, toda esa cuestión, todo eso pues va afectando. A ver, Sí, doctor. sobre la indagatoria, ¿ustedes qué concepto tienen? ¿Cómo se puede? ¿Qué criterios hay para analizar la indagatoria? Naturaleza. Pues, doctor, conforme a la indagatoria, pues indicamos que la indagatoria es la declaración que se toma al presunto inculpado sin que esté bajo la gravedad de juramento. Una cosa es cuando ya rinde testimonio en audiencia y se encuentra bajo la gravedad de juramento. Bueno, entonces, ¿sí? ¿cómo se puede interpretarla? Yo tengo 3 interpretaciones de la indagatoria. ¿Cómo se puede interpretar? Listo. Entonces, la indagatoria es, primero que todo, voluntaria, ¿sí? La hace, en este caso, el indagado la hace ante el juez de forma voluntaria, de forma libre, ¿sí? Básicamente, libre, voluntaria, sin que haya sido citado. ¿Sí? Y es un medio, ¿cómo se puede pensar que la indagatoria es un medio de qué? ¿Prueba pericial? Medio de pruebas. Eso, Samira. Bien, Samira, es un medio de prueba. En defensa. Medio de prueba. ¿Qué más? ¿Cómo se puede interpretar también? La indagatoria es solo para culpar a otra persona. La tenemos que entender así. Doctor, también puede ser en defensa. Claro, sí, Fabián, es un medio de defensa, bien, es un medio de prueba, es un medio de defensa. ¿Y es un medio de qué? Es un medio de Claudia Janet, ¿de qué? De dar información del hecho, de los hechos. No. Por ahí parecido. Confesión. ¿De rendir testimonio? Es un medio de investigación. Es un medio de instrucción. Entonces, yo veo que la indagatoria tiene 3 criterios. Y ese es, pero sobre todo, un medio de defensa, ¿no? Si a mí yo le pido al juez, mire, llámeme indagatoria, hágame el favor. ¿Por qué? Porque es que en la indagatoria yo puedo dar todas las explicaciones disculpatorias, todos los descargos, yo puedo pedir que se verifiquen hechos, es decir, yo me puedo defender, ¿sí? Es un medio de prueba, un medio de defensa, ¿no? Y un medio de investigación son 3. Y un medio de investigación. Son figuras muy importantes. Bueno, ¿qué más? Doctor, ¿puede intervenir Sandra Forero? Sandra Forero, no me hables, Sandra Forero. Yo quiero oírle la voz, por ejemplo, a Nini Johanna Ramírez Galvez. Le eché flores y ya se quedó calladita. La puso nerviosa. Sí. Tiene intimidad. En la indagatoria, pues como ya hablaban, se trata de un relato de hechos de una persona que ha intervenido en los hechos, valga la redundancia, que cuenta una verdad, que obviamente beneficio pues de la verdad, ¿no? Esa es la idea. También se habla de que o sea, no podrán testificar ciertas personas en contra del imputado, como por ejemplo su cónyuge. ¿Sí? Esta persona puede negarse a testificar. También los ascendientes
o hermanos también, o sea, que son de su familia, pues obviamente de acuerdo a su descendencia. ¿Más le puedo decir yo? ¿Ustedes creen que los abogados, cuando asisten a alguien en indagatoria, pueden, por decir así, telegrafiarle la respuesta al que está al indagado? No, porque es inducirlo a responder algo en beneficio del proceso, pero no la verdad. Sí, pero es un truco que corriente en los abogados. Nosotros hablamos en el lenguaje, eso se llama telegrafiar la respuesta al sindicado. Doctor, ¿me permite una intervención? Por ejemplo, mire, si me quito las gafas, entonces usted tiene que dar una respuesta negativa o decir que ignora el hecho. Eso se ve. Entonces uno ve que el abogado se quita las gafas. Como señas. Como en clave. Es telegrafiar. Eso es un truco, que los abogados telegrafían las respuestas al sindicado. Si el abogado permanece en la esquina o del recinto en tal parte, entonces la respuesta tiene que estar en tal otra, ¿no? En fin, eso es de unas formas increíbles como... Y desafortunadamente, doctor, ahorita con la virtualidad, anteriormente, cuando se hacían las audiencias presenciales, pues frente al juez, el juez lo primero que le decía a la persona que estaba rindiendo el testimonio en la indagatoria, lo primero que se le decía a los abogados era que no se permitía ¿Permitían qué? Que tuvimos... Se te fue el Se te fue el sonido, Jairo. Ahí, Doc. Ahí está mejor. Gracias, Doc. Listo. Entonces, como le venía diciendo, pues en las audiencias presenciales se evitaba que los abogados hicieran cualquier tipo de interacción frente a sus prohijados. Desafortunadamente, o afortunada, bueno, no sabemos, con este tema de la virtualidad, ahora, cuando se tienen las audiencias de carácter virtual, en una sola pantalla, excusándose el abogado, indicando que tiene a sus clientes al lado, cuando se van a rendir los testimonios, uno no está teniendo o no tiene la visualización completa sobre qué respuestas o qué le están induciendo a la persona. Razón por la cual, y ya se han presentado diferentes acciones constitucionales frente a decisiones emitidas por los jueces, indicando que el abogado hizo incurrir a su prohijado para que indicara cierto tipo de respuestas. Razón por la cual, pues, esta virtualidad, pues, al tener tanta magnitud y tan poco tiempo que lleva, pues debe ser regulada de una manera pues mucho más fuerte, o pues tener una tecnología mucho más grande por parte de la rama judicial para que se evite ese tipo de fraude procesal. Sí, señor. Eso es así. Bueno. Cuando hay contradicción, profe. ¿Qué otro tema me van a tratar en el fraude? No, pues yo lo pongo desde que cuando hay contradicción, profesor. Cuando hay contradicción, el juez puede solicitar el careo para aclarar esos hechos. El careo de testigos. Sí, señor. Entonces ahí puede determinar la verdad. Doctor, ahí también podríamos indicar sobre los documentos, los que son dubitados e indubitados, los que al momento de tener una prueba fehaciente, los abogados solicitan que se haga una pericia o una prueba pericial ante grafología de medicina legal, y eso alarga muchísimo el proceso, porque ese trámite es bastante largo y muchas veces pues el abogado tiene conocimiento que la firma del documento es verídica, pero pues lo hacen con
la intención de que el proceso se demore muchísimo más, se dilate. Sí, esa no es mi firma. Entonces, y listo. Sí, y saben que es su firma, ¿sí? Saben que van a tener una prueba real. Grafológica. Doctor, doctor, Entonces, respondiéndole la siguiente pregunta, la pregunta que acaba de hacer, el otro tema que vamos a tocar como grupo es la prueba pericial, casualmente, sobre lo que acaba de decir mi compañera. Entonces vamos a hablar del fraude en la prueba pericial o testimonial. Pericial, bueno, ok. Pericial. Listo. Entonces, el juez ordena el dictamen de acuerdo a la sana crítica. Esa persona, este señor juez debe tener solidez, debe tener claridad exhaustiva. El perito también debe tener solidez, claridad exhaustiva, precisión, calidad, idoneidad. Algo muy importante también debe tener conocimientos científicos, técnicos, artísticos. Y pues le cedo la palabra a mis compañeros para no extenderme mucho en el tema. Doctor, ¿puedo complementar lo que está comentando el compañero Fabián sobre la prueba pericial? Sí, claro. Entonces, pues complementando lo que indicaba el compañero Fabián, pues el artículo 226 del Código General de Procesos nos habla sobre la procedencia y sobre esto que quiere decir que se centra sobre todo en los hechos que interesan al proceso, en donde tiene que, pues como ya lo indicaba el compañero, pues requiere que los que intervienen tengan especiales conocimientos, tanto científicos, técnicos o artísticos, y estos para que su elaboración esté solamente a cargo de un perito. Además, en este artículo nos habla de cuándo son admisibles ciertos dictámenes periciales, también sobre la importancia de que los peritos puedan aportar y acrediten la idoneidad de su experiencia, de que ellos expliquen los exámenes y los métodos y los métodos de investigación que usaron en ese proceso, que además en la elaboración del dictamen que ellos realizan deben presentar la identidad de las personas que intervienen en la elaboración de este dictamen. También deben identificar los datos de localización del perito, como son el número de identidad, la dirección, el teléfono. Sí, hay más o menos 20 requisitos para garantizar sí, señor, la existencia, validez y eficacia probatoria de la prueba pericial, ¿no? Doctor, si me permite, por favor. Sí. Gracias. Doctor, frente a la prueba pericial, el fin de la misma es generar una duda razonable, que la decisión judicial frente a ese examen o ese acervo probatorio del cual se está haciendo parte frente a ese examen pericial no pueda ser fallado por no encontrar las bases completas sembradas por parte de un perito, llámese de cualquier rama, grafólogo, dactiloscopista, sea cual sea su rama, genere esa duda razonable frente a los juzgadores y que evite proferir alguna o ayude a proferir una decisión condenatoria frente a esa prueba pericial que se está presentando. Doctor, complementando lo que dice Jairito, doctor, es aclarar las dudas que se escapan del área del conocimiento del juez. Es para esclarecer, digamos, los hechos o las circunstancias que se están debatiendo en el proceso. Y así, es una herramienta. Así mismo, doctor, el juez. Y así evitar que el juez incurra en algún hierro o de pronto que dé un fallo contrario a derecho. Doctor, asimismo las partes tienen el deber de colaborar con el perito para facilitar pues su dictamen pericial. Y de igual manera las pruebas deben ser idóneas para que el perito no incurra en error y presente un falso dictamen, ¿sí? Porque eso también se presenta que las partes no colaboran o impiden que se practique un dictamen pericial. ¿Sí? Entonces, eso también es importante, doctor. Es importante que... Óigame, ¿el levantamiento del cadáver es importante o no? Claro.
Sí, claro, doctor. Podría ser una prueba biológica La inspección a cadáver es fundamental, doctor. Sí, claro. Es que Es precisamente... fundamental Entonces, porque son los requisitos. Ahí puede haber fraude. Claro, doctor. Como si cambian de puesto la persona fallecida. ¿Quién debe hacer el levantamiento? La fiscalía. Unidad judicial. Policía judicial. Policía judicial. O el CTI. Precisamente, bueno, el perito tiene que ser imparcial, ¿cierto? Pero dentro del que hace el levantamiento, ¿qué condiciones, qué calidad debe tener? Doctor, eso debe ser un abogado experto en criminalística, un abogado forense. No, deben ser criminalistas, doctor. Y un médico, ¿no? Un médico, ¿no? Ahí. Médico forense. ¿Forense? Es que el abogado es poco conocedor de la anatomía y la fisiología humana. Y entonces por ello es que se necesita puede transmitir hierros, abre camino para los grandes hierros, ¿no? Conduciría al fracaso de la investigación. Por eso, doctor, cuando se hace el levantamiento de cadáver, la policía judicial, quien realiza la inspección a cadáver, genera el embalaje de los cuerpos y ellos quedan como primer respondientes ante esa cadena de custodia que se va a llevar con médico forense, que sería el segundo, y ante el fiscal, que sería quien se responde en esa cadena de custodia. Sí, este sería un perito perito médico. Un perito criminalístico. Sí, porque es que hay muchas cosas que dejan por fuera, que no las tienen en cuenta, y vital en esos levantamientos. Profe, es que digamos lo del tema de Colmenares, yo lo miraba desde esos dos puntos de vista, porque se supone que el perito tiene que ser imparcial, pero de la parte de Laura Moreno, entonces ellos consiguieron un perito que más que todo yo pienso que argumentaba era científicamente, pero no tenía, para mi juicio, yo no lo hubiera tomado en cuenta, porque dice que el juez, dentro del artículo 235, que él puede como tal negar los efectos del dictamen, ¿sí? Claro. Y lo que hizo fue atacar la teoría de la fiscalía, entonces empezando a decir que no tenían la indumentaria necesaria en el momento de que se hizo toda la exhumación, etcétera. Entonces atacó como tal la teoría de la fiscalía y por eso fue que dejó espacio a la duda razonable. Entonces yo lo veo desde esos dos puntos de vista. No, que fue una exhumación casera, estaban diciendo ayer en la... Es decir, llega uno a la conclusión de que ese muchacho murió de gripa. Se resfrió. No hubiera sido. Botellazo fue secundario. No lo mataron. Si hubiera sido para esa época, lo pasan por COVID. Sí. No lo mataron. Y se ve como un ex fiscal general de la nación en una de esas audiencias entra con la jueza. No, terrible. No. María, ese fallo del tribunal admite casación. Eso se puede ir para casación, porque es que eso es una vulgaridad de proceso, es eso. Da vergüenza ese proceso. No, ayer duró 4 horas la audiencia. La absolución, sí. Sí, y fue terrible, o sea, todo el mundo quedábamos como que... ¿Qué pasó acá? Terrible, no, es que es terrible. Pues, muchacho con esos golpes que tiene en la cabeza. Entonces se los hizo cuando aparentemente cayó del puente para abajo. No, y que cuando lo encontraron estuvo por debajo del puente, o sea, que fue arrastrado, mío. Entonces, pues... Pero la primera vez no lo encontraron. No había agua suficiente para haberlo ahogado ni nada. Sí, claro, no había... Que lo había arrastrado el agua, no. No, el caño estaba bajito, sí, entonces ahí es donde ¿Qué proceso tan horrible es eso? Qué vergüenza ese proceso. Terrible. Sí, doctor, ahí está lo que usted nos hablaba de la verdad ontológica, la verdad aparente, cómo se manipulan estas cosas y era bueno conocer estos conceptos cuando usted nos lo explicó. No, y qué pesar, pero la fiscalía sí no se preparó para ese proceso.
Sí, eso dijo el juez ayer, que ellos no se habían preparado y no habían no habían dejado las pruebas suficientes. Sí, sí, eso no. Qué vergüenza, y pobre padre, le matan al hijo, ¿no? Y todo lo entierran, todo lo cubren, no ha pasado nada. Se murió de gripe, le dio un resfriado, se murió. Esa es la conclusión. Terrible. Qué vergüenza, ¿no? A mí me da pena ese proceso. Yo no sé si ese fallo admite algún recurso. No sé, yo creo que sí. Yo creo que se puede ir a la corte con eso. Y ahí Creo que el papá va a hacer eso. Creo que el papá de Colmenares va a hacer eso, va a ir hasta la corte. Según lo que yo leí esta mañana en una entrevista, él dijo que sí, que iba a ir hasta la corte. Y es que estas niñitas, sí, por Dios, ellas saben quién lo mató. Saben. Y han callado. No han dicho, claro. Un silencio. Claro. Y seguirán callando. Sí, ya Pues no ellos van a están hablar. hace- Un pacto de silencio, dijo el papá de Colmenares, que ellos tenían un pacto de silencio. Ellas están asesoradas pues con el abogado que las está defendiendo. ¿No? Granados. Imagínense. Sí. Claro que el otro es Lombana, ¿no? Sí, Lombana. Lombana. Y no sé, pues que Lombana es muy bueno, excelente, no sé. No sé qué le pasó a Lombana ahí en este proceso. Pero creo que ahí no pueden estar en medio de negocios que de pronto Lombana tenga, porque digamos Lombana es muy buen abogado, pero no hay intereses de pronto de que si yo defiendo tanto el caso, entonces me puede haber perjudicado algún interés económico, porque uno sabe que Lombana es muy buen abogado. Entonces yo pensaría que Sí. por medio Hay algo detrás de eso. Sí, no sé eso. Ese proceso no es nada católico. No es nada fiable ese proceso. Es una vergüenza ese proceso. Pero vergüenza. A mí me da pena ese proceso. Murió de gripa. Le destrozaron el cráneo a punta de golpes y no ha pasado nada, ¿no? Y las pruebas, la parte probatoria, la fiscalía, no sé. Medicina legal también. Pero hay un testigo que también apareció muerto. O sea, lo cierto es que dicen que el testigo era falso testigo, entonces luego se retracta, pues es muy raro que se vaya a retractar después de que presenció la golpiza. Entonces se retracta y luego aparece muerto. Porque hay intereses económicos, Cata. Desafortunadamente así somos acá. Obviamente, exacto. Ese proceso es muy largo porque hay muertos ahí de Sí, claro. Intereses económicos. Cuando hay dinero de por medio. Son dos titanes. Desafortunadamente. Muy poderosos las dos partes. Sí, porque si fuera del común, ya hubiese muerto ahí. Esa es la esperanza que uno de profesor, al verlos ustedes, la esperanza que uno tiene que ustedes sean abogados bien rectos, bien echados para adelante, Sí, ¿no? el abogado. Y que no solo sea dinero de por medio, sino la justicia, la verdad, actuar con decoro. Esa es la gran ilusión y la esperanza que yo tengo en cada uno de ustedes. Cuando a mí me preguntan, ¿y tú por qué sigues siendo profesor? Bueno, porque yo tengo mis motivos. Yo quiero ayudarlos a salir idóneos, buenos, perfectos, y abogados decentes. Porque es que en esta profesión hay mucho crápula, mucha porquería por ahí. Pero ustedes los conocen, hay muchos abogados sin vergüenza por ahí. Uy, sí. Hay mañas. Y funcionarios también. Pero entonces que no se sepa de ningún egresado de la universidad así mañoso y sin vergüenza y bandido. No, hasta ahora todos tienen muy buena reputación. Todos los que han salido hasta ahora, magníficos son. Lo que pasa es que salen y dejan la universidad y no vuelven, ¿no? No vuelven a visitarnos. No. ¿Ve? Yo ya quedé fue de profesor, a mí ya me sacaron de los cuadros, pero bueno, fui director del consultorio jurídico y fui decano de la facultad durante 5 años, hasta que pues pasó algo que sucede
con los barcos, ¿no? No, ¿qué es lo que sucede con los barcos? Que no sé qué cosa jala más que barco de cuca, que digo que barco de, que cable de barco. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo era, profe? ¿Cómo era, profe? Eso es como los vinos. ¿Cómo era, profe? Sí, hay una cosa así, más o menos así. Lo importante es el legado que dejó, ya hay un legado grandísimo, tenemos mucho legado suyo, entonces eso ya habla por sí solo y perdurará en el tiempo, así el doctor se vaya. Sí, no, ojalá pues, ojalá yo quiero terminar como los árboles, morir parado, parado con un libro al lado, dictando clases, ese es mi ideal. No tanto cargo, ¿no? Pues me faltaría ser rector de la universidad y no, pues para allá no alcanzo, ¿no? Pero sí dictando mis clasecitas, las que me quieran dar, porque yo no pido clases, las que me quieran dar. Y entonces, porque pues si uno pide nada, entonces, es que solamente, no, la que me quieran dar. Y ahí me le mido. Bueno, muchachos, entonces ha sido un placer saludarlos. A ver este grupo. Tienen que subir las materias a la plataforma. ¿Ya les dijeron? Sí, señor. Que hay que subir las plataformas. Porque es que va a haber un premio para si al momento de la calificación el alumno ya se aparece subido en la plataforma, entonces la universidad le da el 0,2%. Si yo pongo 3,5, entonces la nota le caería en 3,7. 2 punticos más. Ayuda. Que aparezca, ¿no? Entonces, ¿cómo saber quiénes aparecen o quiénes no? A mí me dijeron que en el listado, entonces los que aparezcan en el listado son los que cumplieron con ese requisito de subir a la plataforma. Lo que hay que subir son las materias, ¿cierto? A la plataforma. Sí, señor. Entonces háganlo para que entonces en el listado que a mí me llegue estén todos ustedes. Con eso entonces yo pongo 3,5. Entonces me acuerdo y miro en el listado si está ahí. Luego entonces hay que beneficiarlo, hay que estimular ese alumno con 2 punticos. Desde 3,5 quedaría 3,7, ¿cierto? El 0,2%. Bueno, entonces un placer saludarlos. Que pasen una muy buena noche y un feliz fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente, doctor, nos va a enviar sin nota. Entonces la nota. Ya malito, no nos ponga a sufrir. La nota, claro, la nota. Y además si yo estoy, profe, porque yo me conecté como unos segundos después, porque yo vi en el grupo que decía 7. Entonces yo a las 7 en punto, y entonces ya mis compañeritos ya se habían Sí, yo aquí pongo en mi borrador y después busco en el listado, los que tengo en el listado. Bueno, entonces, ¿estaría bien un 2,8? Uy, no. Por todos, Doc. ¿Qué pasó? Me parece un fraude procesal para la nota. Es un error, mío, es un error. ¿Qué pasó ahí? Un hierro. A ver. Miren, alguna vez en forma muy seria, y yo estoy de acuerdo con eso, nuestro fundador dijo que los alumnos deberían autocalificarse. Y yo estoy de acuerdo con eso, con esa propuesta. Lo que pasa es que si uno pone en práctica esa sugerencia, que muy respetuosamente nos lo hizo el fundador de la universidad, que los alumnos se autocalificaran. Entonces el alumno dice, uy, esta papaya yo no la puedo perder. Y entonces ¿como cuántos sacaron? Entonces Nini Johanna dice 5. No,
Y usted, Catalina Espinel, ¿como cuánto cree que sacó el grupo? Yo, profe, 4 o 5. Que nosotros Wow. somos muy juiciosos y dedicados. De pronto el profesor nos pone ahí con nervios, pero siempre somos muy dedicados y tratamos de analizar a fondo, no solamente aprender. Y yo trato de que mi cara no se vea mucho para que no se pongan tan nerviosas. Bueno, Jairo, ¿usted cree? Ay, qué lindo gatico, ay, qué belleza. Que no deja descansar la vida. Qué caso, hermoso, lindo, precioso, lindo. La hija mayor mía tiene 4 gatos y 3 perros. Tiene una perrita bulldog. Qué belleza de perrita. Muy linda. Yo, desgraciadamente, mis 3 últimos perritos se me murieron. Bueno, me acompañaron 16 y 13 años, más o menos. Yo la verdad no estoy. Pero cuando se van es dolorosísimo. Mucho tiempo. Sí. Jairo, entonces... Se duele mucho. Entonces, Jairo, ponemos 3,5, Jairo. ¿Usted qué opina? Doctor, me parece que la interpelación fue bastante buena de todo. Lo subimos como que a un 4.8, me parece. Uy. Doctor, y la intervención de todo. ¿Ve? Eso nos vamos ultrapetita, doctor. Es que nos preparamos, doctor, de verdad. Usted, Belisario, que es muy sensato y muy tranquilo y muy reposado. La verdad. Vaya subiéndolo, Beli. Bien, y lo otro es que dentro del mismo examen, pues estudiamos más. No sé, pero eso es como una técnica suya, hacer que el estudiante aprenda en el mismo examen, y eso es fenomenal. Yo estaría hablando de un 4.7 como mínimo, doctor. Uy, bueno. Samira. Señor. Su concepto. Estoy de acuerdo con don Belisario. Uy. Claudia. Doctor, yo estoy de acuerdo con el compañero Jairo Domínguez, pues el doctor puede ir más allá y considerar el 4.8. Uy. Ni para qué le digo a Sandra porque... No. Ahí el 5. A Sandra con 5, doctor. Ya no nos diga más, Robert. A ver, doctor Jairo Laverde Tarquino, ¿cuánto cree que sacó este grupo? Pues doctor, con el 0.2 yo creo que articularon bonito, articularon chévere. Yo creo que el 4.8 es justo y suficiente. No, porque entonces 4.8 les tendría que poner 5. Y 0.2 y 0.2, no, profe. Sería 5. No se puede desperdiciar ese 0.2, no lo puede desperdiciar. No. 4.8 y para que les queden 5 finales. No, yo estaba... A ver, yo estaba por un 3,5. ¿Usted qué opina, Fran? No. Ahí sí, recurso. Recurso, doctor. Ay, apelo. Vamos hasta casación y todos. Métanle ese recurso. Esto es consultando al alumno, ¿no? El criterio del alumno, que esa es una forma de calificar que se tiene en muchas partes, ¿no? Que el alumno se autocalifica. Eso está bien. Bueno, miren, yo creo que ustedes estuvieron bastante bien, todos, con excepción de Sandra Forero, que ya no habla. Me toca sacarle las palabras con tirabuzón. Tiene ese defecto, es tímida, no habla. Bueno, de aquí sí no me muevo ni para arriba ni para abajo. 4,5. Okay. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche, que les vaya bien. Gracias. Gracias, doctor. Que descansen. Que descansen. Queda para el lunes, ¿quedan más grupos? ¿Más gente para el lunes? Sí, claro, mi doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces el lunes continuaremos pues con los que falten. Bueno,
Feliz noche, que descansen. Gracias, amigo. Gracias, doctor, igualmente. Que descanse. Bueno, bien, gracias. Gracias. Oh.